Apéndices. Apéndice A. Los elfos silvanos y su lengua. Los elfos silvanos, Tawarwaith, eran de origen Teleri y por tanto parientes lejanos de los Sindar, aunque separados de ellos desde hacía más tiempo que los Teleri de Valinor. Descendían de los Teleri que en el curso del gran viaje se intimidaron ante las montañas nubladas y se demoraron en el valle del Anduin, y de ese modo no llegaron nunca a Beleriand o el mar. Estaban pues más estrechamente emparentados con los Nandor, llamados también los elfos verdes de Osiriand, que finalmente cruzaron las montañas y llegaron por fin a Beleriand. Los elfos silvanos se escondieron al abrigo de los bosques más allá de las montañas nubladas y se convirtieron en un pueblo reducido y desperdigado, que apenas se distinguían de los Avari. Pero recordaban todavía que eran de origen Eldar, miembros del tercer clan, y recibían de buen grado a los Noldor, y especialmente a los Sindar, que no cruzaron el mar, sino que emigraron hacia el este, es decir, al comienzo de la Segunda Edad. Bajo la autoridad de los Sindar, se convirtieron de nuevo en un pueblo ordenado y ganaron en sabiduría. Thranduil, padre de Legolas, llamado Legolas de los 9 caminantes, era Sindarin, y en su casa se hablaba esa lengua, aunque no entre la gente del pueblo. En Lórien, donde gran parte de la gente era de origen Sindarin o Noldor, escapados de Eregion, el Sindarin se había convertido en la lengua común. No se sabe, por supuesto, en qué se diferenciaba este Sindarin hablado de las formas de Beleriand. Es probable que las diferencias se refieran sobre todo a lo que hoy llamaríamos acento, diferencias entre los sonidos vocálicos y las entonaciones en cantidad suficiente como para confundir a Frodo, que no hablaba un Sindarin realmente puro. También pueden haber habido, claro está, algunos localismos y otros elementos imputables en última instancia a la antigua lengua silvana. Lórien había estado durante muchos años aislada del mundo exterior. Por cierto, algunos nombres propios, conocidos ya en tiempos remotos, como Amroth y Nimrodel, no pueden explicarse enteramente como nombres Sindarin, a pesar de las similitudes formales. Caras parece ser una vieja palabra con la que se designaba una fortaleza circundada por un foso, y que no era Sindarin. Lórien es probablemente una alteración de un nombre más antiguo, ahora perdido. Aunque los dialectos de los elfos silvanos, cuando estos volvieron a encontrarse con sus parientes, de quienes habían estado distanciados durante mucho tiempo, divergían tanto del Sindarin que eran casi ininteligibles. Bastó un estudio sumario para comprobar que estaban emparentados con la lengua Eldarin. Aunque la historia comparativa de los dialectos silvanos interesó sobremanera a los maestros de ciencia, especialmente a los de origen Noldorin, poco se sabe del élfico silvano. Los elfos silvanos no habían inventado ninguna forma de escritura, y los que aprendieron ese arte de los Sindarin escribieron en Sindarin lo mejor que pudieron. A fines de la Tercera Edad, las lenguas silvanas ya no se hablaban probablemente en las dos regiones que tuvieron más importancia en los tiempos de la Guerra del Anillo, Lórien y el reino de Thranduil, al norte del Bosque Oscuro. Todo lo que de esas lenguas sobrevivió en los documentos fue unas pocas palabras de algunos nombres de personas y lugares. Apéndice B. Los príncipes Sindarin de los elfos silvanos. El reino de Thranduil se extendía hasta los bosques que rodean la montaña solitaria y que crecían a lo largo de las orillas del lago Largo, antes de la llegada de los enanos exiliados de Moria y la invasión del dragón. El pueblo élfico de ese reino había emigrado del sur,
y eran parientes y vecinos de los elfos de Lórien, pero habían vivido en el gran bosque verde al este del Anduin. En la Segunda Edad, su rey, Orofer, padre de Thranduil, padre de Legolas, se había retirado hacia el norte, más allá de los campos gladios. Esto hizo para librarse del poder y la intrusión de los enanos de Moria, que habían crecido hasta convertirse en la más grande de las mansiones de los enanos conocida hasta entonces. Y también lo ofendían las intrusiones de Celeborn y Galadriel en Lórien, pero por el momento había poco que temer entre el bosque verde y las montañas, y el pueblo tenía constante contacto con sus parientes del otro lado del río. Y así fue hasta la guerra de la Última Alianza. A pesar de que los elfos silvanos deseaban mezclarse lo menos posible en los asuntos de los Noldor y los Sindar, o de cualquier otro pueblo de enanos, hombres u orcos, Orofer tuvo la sabiduría de prever que nunca habría paz si Sauron no era derrotado. Por tanto, reunió un gran ejército de su propio pueblo, que había crecido en número, y uniéndose al ejército menor del rey Mal-Galad de Lórien, condujo las huestes de los elfos silvanos a la guerra. Los elfos silvanos eran osados y valientes, pero estaban mal equipados en armaduras y armas, comparados con los elfos del oeste. También eran independientes y no estaban dispuestos a someterse al mando supremo de Gil-galad. Las pérdidas que tuvieron fueron así demasiado numerosas, aun en esa guerra terrible. Mal-Galad y más de la mitad de los suyos perecieron en la gran batalla de Dagorlad, habiendo quedado separados del grueso del ejército y empujados hacia la ciénaga de los muertos. Orofer murió en el primer ataque a Mordor, avanzando a la cabeza de sus más bravos guerreros, antes de que Gil-galad alcanzara a dar la señal de ataque. Thranduil, su hijo, sobrevivió, pero cuando la guerra terminó y Sauron murió al fin, como parecía, volvió a su patria solo con la tercera parte del ejército que había partido a la guerra. Mal-Galad de Lórien no aparece en ninguna otra parte, y no se dice aquí que fuera el padre de Amroth. En cuanto a Amdir, padre de Amroth, se dice 2 veces que había muerto en la batalla de Dagorlad, y por tanto, puede pensarse que Mal-Galad y Amdir eran uno solo. Pero qué nombre reemplazó al otro no sabría decirlo. Este ensayo continúa. Siguió una larga paz en la que la población de los elfos silvanos volvió a crecer, pero estaban intranquilos y ansiosos, presintiendo que el mundo iba a cambiar en esta tercera edad. La población de los hombres también creció en número y en poder. El dominio de los reyes númenóreanos de Gondor se extendía hacia el norte, cerca de las fronteras de Lórien y el Bosque Verde. Los hombres libres del norte, así llamados por los elfos, porque no reconocían la autoridad de los Dúnedain, y en su mayor parte no se habían sometido a Sauron ni a sus servidores, se extendían hacia el sur. La mayoría al este del Bosque Verde, aunque algunos se establecieron al borde de la floresta y en los llanos herbosos de los valles del Anduin. Más ominosos eran los rumores que llegaban del extremo sur. Los hombres salvajes estaban inquietos, exsirvientes y adoradores de Sauron se habían liberado ahora de su tiranía, pero no del mal y la oscuridad que éste había puesto en sus corazones. Libraban entre ellos guerras crueles, de las cuales algunos se apartaban hacia el oeste con la mente llena de odio, y consideraban a todos los que vivían en el oeste enemigos a los que había que matar y saquear. Pero en el corazón de Thranduil había una sombra más negra todavía. Había visto el horror de Mordor y no podía olvidarlo.
Si miraba hacia el sur, los recuerdos le oscurecían la luz del sol, y aunque sabía que esas tierras estaban ahora desoladas y desiertas y vigiladas por los reyes de los hombres, el miedo le encogía el corazón y le decía que el mal no había sido vencido para siempre. Volvería a levantarse. En otro pasaje escrito en la misma época que el precedente, se dice que cuando 1000 años de la tercera edad hubieran pasado y la sombra cubrió el bosque verde, los elfos silvanos regidos por Thranduil se retiraron ante ella a medida que iba extendiéndose hacia el norte, hasta que por fin Thranduil se estableció al noroeste del bosque y excavó allí una fortaleza y amplias estancias subterráneas. Orofer era de origen Sindar, y sin duda, Thranduil, su hijo, estaba siguiendo el ejemplo del rey Thingol mucho antes en Doriath, aunque sus muros no podían compararse con Menegroth. No contaba con las artes ni la riqueza ni la ayuda de los enanos, y comparado con los elfos de Doriath, el pueblo silvano era rudo y rústico. Orofer había llegado entre ellos solo con un puñado de Sindar, y no tardaron en mezclarse con los elfos silvanos adoptando su lengua y tomando nombres de forma y estilo silvanos. Esto hicieron deliberadamente, porque como otros aventureros similares olvidados en las leyendas o apenas mencionados, venían de Doriath, que estaba ahora en ruinas, y no deseaban abandonar la Tierra Media ni mezclarse con los otros Sindar de Beleriand, dominados por los elfos Noldorin, por quienes el pueblo de Doriath no sentía mucho amor. Deseaban en verdad convertirse en gentes de los bosques y volver, como decían, a la vida natural que habían tenido los elfos antes que la invitación de los Valar la hubiera perturbado. Apéndice C. Los límites del Lórien. El río Celebrant, cauce de plata, estaba dentro de los límites del reino de Lórien, y la frontera real del reino de Gondor al norte, al oeste del Anduin, era el río Limclaro. Todos los pastizales entre el cauce de plata y el Limclaro, hacia los que los bosques de Lórien se extendían en otro tiempo por el sur, recibían en Lórien el nombre de Parth Celebrant, es decir, el campo o el pastizal cercado del cauce de plata, y se los consideraba parte del reino, aunque ningún pueblo élfico habitaba más allá de las orillas de los bosques. En días posteriores, Gondor levantó un puente sobre el curso superior del Limclaro y a menudo ocupó el estrecho territorio entre el curso inferior del Limclaro y el Anduin como parte de sus defensas orientales. Pues en los vastos meandros del Anduin, donde se precipitaba cruzando Lórien y penetraba en las bajas tierras llanas antes de descender otra vez por el abismo de la Semin Muil, había vados y piedras planas por las que un enemigo decidido y bien equipado hubiera podido aventurarse, ayudándose con balsas o pontones, especialmente en los dos vados del oeste, conocidos como Vado Norte y Vado Sur. Era esta tierra a la que se daba en Gondor el nombre de Parth Celebrant, de ahí su empleo para definir los viejos límites septentrionales. En el tiempo de la Guerra del Anillo, cuando toda la tierra al norte de las Montañas Blancas salvo Anórien, hasta el Limclaro se habían convertido en parte del reino de Rohan, el nombre Parth Celebrant solo designaba la gran batalla en la que Eorl el Joven destruyó a los invasores de Gondor. Antaño los Galadhrim habían pretendido dominar las tierras boscosas hasta las cataratas del Cauce de Plata, donde Frodo se bañó. Hacia el sur se había extendido mucho más allá del Cauce de Plata, hasta una región de árboles pequeños,
junto al bosque de Fangorn, aunque el corazón del reino había estado siempre en el ángulo formado por el Cauce de Plata y el Anduin, donde se encontraba Caras Galadhon. No había límites visibles entre Lórien y Fangorn, pero ni los Ents ni los Galadhrim los cruzaban nunca. Porque decía la leyenda que el mismo Fangorn se había encontrado en otro tiempo con el rey de los Galadhrim, y Fangorn había dicho: «Sé lo que es mío y tú conoces lo tuyo, que ninguna parte moleste lo que pertenece a la otra. Pero si un elfo desea andar por mi tierra para su deleite, será bienvenido, y si un ent es visto alguna vez en tu tierra, no temas ningún mal». Largos años pasaron, sin embargo, antes que un ent o un elfo pusiera el pie en la otra tierra. Apéndice D. El puerto de Londaer. El río Guazló se traduce como Fontegris, pero Guaz es una palabra sindarin que significa sombra, en el sentido de una luz oscurecida por nubes o nieblas o en un valle profundo. Este no parece concordar con la geografía conocida, las amplias tierras divididas por el Guazló en las regiones llamadas por los númenóreanos Minhiriath, entre los ríos Baranduin y Guazló, y Enedweith, pueblo medio, eran en su mayoría llanuras abiertas y sin montañas. En el punto de confluencia del Branduin y el Miceithel, Fuente Blanca, la tierra era casi plana, y las aguas se movían lentamente y tendían a extenderse en marjales, pero a unas 100 millas por debajo de Zarbad la pendiente se acentuaba. El Guazló, sin embargo, nunca corría precipitado, y los barcos de poco calado podían navegar sin dificultad con velas o remos hasta Zarbad. El origen del nombre Guazló ha de buscarse en la historia. En tiempos de la Guerra del Anillo, las tierras estaban todavía cubiertas de bosques en algunos lugares, especialmente en Minhiriath y al sureste de Enedweith, pero la mayor parte de las llanuras se extendían en vastas praderas. Desde la Gran Peste del año 1636 de la Tercera Edad, Minhiriath había quedado casi desierta, aunque unos pocos cazadores furtivos vivían en los bosques. En Enedweith, el resto de los dunlendinos habitaba en el este, al pie de las montañas nubladas, y un pueblo de pescadores bastante numeroso, pero bárbaro, vivía entre las desembocaduras del Guazló y el Angren, Isen. Pero en días antiguos, en tiempo de las primeras exploraciones de los númenóreanos, la situación era muy diferente. Minhiriath y Enedweith estaban cubiertas por bosques que casi nunca se interrumpían, salvo en la región central de los grandes marjales. Los cambios que siguieron fueron en gran medida consecuencia de las operaciones llevadas a cabo por Tar Aldarion, el rey marinero, que se unió en amistad y alianza con Gil-galad. Aldarion tenía gran necesidad de madera, pues deseaba hacer de Númenor una gran potencia naval. La tala de árboles que había hecho en Númenor había sido causa de muchas disensiones. En los viajes a lo largo de las costas, había visto con maravilla los grandes bosques y escogió el estuario del Guazló como sitio de un nuevo puerto, enteramente dominado por los númenóreanos. Gondor, por supuesto, no existía aún. Allí empezó grandes obras que se continuaron y extendieron después de él. Este acceso a Eriador resultó posteriormente de gran importancia en la guerra librada contra Sauron, Segunda Edad, 1693-1701. Pero fue en un principio un astillero destinado a la construcción de navíos. El pueblo nativo era bastante numeroso y aguerrido, pero habitaba en los bosques en comunidades aisladas, independientes del poder central. Sentían un respetuoso temor por los númenóreanos.
pero no se mostraron hostiles hasta que la tala de árboles se hizo devastadora. Entonces atacaron a los númenóreanos y les tendían emboscadas cada vez que podían, y los númenóreanos los trataban como a enemigos, y se volvieron implacables en sus talas, sin tener en cuenta la renovación de la floresta. La tala en un principio se llevó a cabo a ambas márgenes del Guazló, y los leños descendían por la corriente hasta el puerto, Lon-Daer, pero luego los númenóreanos abrieron rutas y caminos en los bosques hacia el norte y hacia el sur del Guazló, y los nativos que sobrevivieron huyeron de Minhiriad hacia los bosques oscuros del gran cabo de Erin Vorn, al sur de la desembocadura del Baranduin, que no se atrevieron a cruzar aunque hubiera sido posible, por temor a los elfos. Los de Enedwaith se refugiaron en las montañas, en lo que más tarde se llamó las Tierras Pardas. No cruzaron el Isen ni se refugiaron en el gran promontorio entre el Isen y el Lefnui, que formaba el brazo septentrional de la bahía de Belfalas, Ras Morthil o Andrast, por causa de los hombres Púquel. La devastación producida por los númenóreanos era incalculable. Durante largos años, esas tierras fueron una inagotable fuente de madera, no solo para los astilleros de Lon-Daer y otros sitios, sino también para la misma Númenor. Innumerables cargamentos se dirigían por el mar hacia el oeste. La tala aumentó durante la guerra en Eriador, porque los exiliados nativos dieron la bienvenida a Sauron y esperaban que triunfara sobre los hombres del mar. Sauron conocía la importancia del gran puerto para sus enemigos y utilizó a estas gentes como espías y guías de las incursiones a Númenor. No tenía bastantes fuerzas para asaltar los fuertes del puerto ni a quienes defendían las orillas del Guazló, pero sus incursiones hacían muchos estragos en los lindes de los bosques e incendiaban los árboles y quemaban los almacenes de maderas de los númenóreanos. Cuando Sauron fue por fin derrotado y expulsado hacia el este de Eriador, la mayor parte de los bosques había sido destruida. El Guazló corría entre orillas desiertas, sin árboles ni cultivos. No era así cuando recibió su nombre de los osados exploradores de la nave de Tar Aldarion, que se aventuraron a remontar el río en pequeñas barcas. Cuando el aire salino y los fuertes vientos quedaban atrás, el bosque avanzaba hasta las orillas del río, y aunque las aguas eran anchas, los árboles enormes arrojaban grandes sombras, bajo las cuales las barcas de los exploradores se deslizaban en silencio hacia una tierra desconocida. Así pues, el primer nombre que le dieron fue Río de Sombra, Gwathir, pero después penetraron más al norte, hasta los confines de las vastas tierras cenagosas, aunque aún transcurrió mucho tiempo antes que tuvieran los hombres suficientes para llevar a cabo las grandes obras de drenaje y de construcción de diques que constituyeron el gran puerto en el sitio donde se encontraba Zarbad en los días de los dos reinos. La palabra Sindarin que utilizaron para denominar los pantanos fue Lo, anteriormente Loga, de una raíz, Log, que significa húmedo, empapado, cenagoso, y creyeron en un principio que esa era la fuente del río del bosque, pues no conocían todavía el Miceicel, que descendía desde las montañas del norte, y que, recogiendo las aguas del Bruinen y el Glanduin, las vertía por la llanura. Las aguas del Bruinen, Sonorono y el Glanduin las vertía por la llanura. El nombre Gwathir, pues, se cambió por el de Guazló, el río sombrío de las ciénagas. El Guazló fue uno de los pocos nombres geográficos que llegó a ser generalmente conocido por muchas gentes, además de los marinos de Númenor,
y tuvo una traducción adunaica. Esta fue Agazurush. La historia de Londa-Erizarbat se menciona también en este mismo ensayo y en relación con el nombre Glanduin. Glanduin significa río fronterizo. Fue el primer nombre que se le dio en la Segunda Edad, pues el río era la frontera austral de Eregion, y más allá vivían pueblos prenúmenorianos, y en general hostiles, como los antecesores de los dunlendinos. Más adelante, con el Guazló y su confluencia con el Miceicel, fue la frontera austral del Reino del Norte. La tierra de más allá, entre el Guazló y el Isen, Sir Angren, se llamó Enedweith, pueblo medio. No pertenecía a ninguno de los reinos y no hubo en ella colonias permanentes de hombres númenorianos. Pero el gran camino norte-sur, la principal ruta de comunicación entre los dos reinos salvo el mar, iba desde Zarbad hasta los vados del Isen, Ezraid Engrin. Antes de la decadencia del Reino del Norte y los desastres que ocurrieron a Gondor, en verdad hasta la Gran Peste en 1636 de la Tercera Edad, ambos reinos compartían intereses en esta región, y juntos construyeron y mantuvieron el puente de Zarbad y las largas calzadas elevadas a cada lado del Guazló y el Miceicel, por sobre los pantanos de las llanuras de Minhiriad y Enedweith. Una importante guarnición de soldados, marineros y construcciones se mantuvo allí hasta el siglo XVII de la Tercera Edad, pero a partir de esa fecha, la región declinó rápidamente, y mucho antes del tiempo de El Señor de los Anillos volvió a convertirse en pantanos. Cuando Boromir hizo su gran viaje desde Gondor a Rivendell, el camino norte-sur ya no existía, salvo restos desmoronados de las calzadas elevadas por las que era posible aventurarse hasta Zarbad, solo para encontrar un montón de ruinas en tierras desmoronadas y un peligroso vado formado por las ruinas del puente, infranqueables si el río no hubiera sido allí poco profundo y lento, aunque muy ancho. Quizás el nombre de Glanduin llegó a conservarse un tiempo, pero únicamente en Rivendell, y en ese caso solo se aplicaría al curso superior del río, donde todavía corría rápidamente para perderse pronto en las llanuras y desaparecer en los pantanos. Una red de marjales, estanques y lagunas, cuyos únicos habitantes eran los cisnes y otras aves acuáticas. Si el río tenía algún nombre, era en la lengua de los dunlendinos. Apéndice E. Los nombres de Celeborn y Galadriel. Cuando Celeborn y Galadriel se convirtieron en gobernantes de los elfos de Lórien, que eran en su mayoría elfos silvanos de origen, y se llamaban a sí mismos los Galathrim, el nombre de Galadriel se asoció con los árboles, asociación a la que ayudó el nombre de su marido, que también parecía tener nombre de árbol. De modo que fuera de Lórien, entre aquellos que ya no recordaban claramente los días antiguos y la historia de Galadriel, su nombre fue a menudo Galadriel, aunque no en Lórien.